Toda buena lectura y toda buena reflexión va mejor con una buena taza de café. Ya estamos listos para la nueva temporada del Café Bíblico Teológico de Semisud. Este jueves 25 de febrero y todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, tendremos este espacio de reflexión y aprendizaje junto a expertos en los estudios bíblicos y teológicos en América Latina. Solo nos hace falta que tú nos acompañes. Café Bíblico Teológico. Nos vemos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Yadensi, buenas noches. Buenas noches, Yadetsi. ¿Cómo está? Muy bien, Yadetsi. Qué bueno, me alegra. Yo siempre estoy feliz, contento. Qué genial. Yadetsi, hay que ser felices en la vida. Así es. En plena pandemia, con crisis, pero hay que sonreír. Así es. Y decía un gran filósofo, que no quiero decir el nombre porque puede despertar enojo, pero un filósofo amado y odiado, él decía que la vida no hay que tomarla en serio, porque si uno toma la vida en serio, que es tan corta, uno se frustra. La vida hay que jugarla seriamente. Oye, linda esa expresión, hay que tomarla como un juego serio. Así es. Interesante. Así es. Amigos y amigas, hoy tenemos una pregunta interesantísima enviada por Francisco Serrano. ¿En qué consiste el poder del Espíritu Santo? Mira, qué pregunta, ya te dice. Una pregunta. Sí. Y muy pertinente. Es correcto. Con este nuevo modelo de iglesia que se está levantando en el siglo XXI como parte de la sociedad posmoderna. ¿Sabe, Yatensi? Yo he visto en la televisión, en noticias, incluso he visitado iglesias también, donde se usa el poder del Espíritu Santo y entonces los sacos se agarran y se le tiran a la gente y dicen que el saco sana y así sucesivamente. Con soplos también. Sí, también. ¿Cómo entender entonces el poder del Espíritu Santo? Y ellos se fundamentan en qué texto cuando dicen que tienen el poder, el don del Espíritu Santo para hacer milagros, para tumbar gente, hacen show, yo he visto, sacan el saco, lo tumban y la gente se cae. Pañuelos, la risa santa como poder. Correcto. ¿Sabe dónde está el texto clave? Sí, ya decía. Y recibiréis poder. Pero entonces, le pregunto, Yatensi, ¿en qué consiste el poder? ¿De dónde viene eso de la palabra poder? Oiga, interesante pues este programa. Gracias, Francisco Serrano, por esta buena pregunta. Y yo me imagino que nuestro amigo Francisco tuvo una experiencia seguramente de eso para que haga esta pregunta. Seguramente. Es muy posible. Ahora, sí, correcto. Mire, yo he visto en un nuevo pentecostalismo que se llama el neopentecostalismo. Neo significa nuevo, donde se usa mucho el poder del Espíritu Santo. Sí. Y también hay una experiencia bíblica con Simón el Mago. Cuando Simón quería comprar el poder del Espíritu Santo a los apóstoles. Y mire que los apóstoles lo reprendieron. Sí. Oye, ¿qué entendía Simón por poder? Tal vez poder era hacer cosas increíbles. Y él pensaba que si tenía el poder del Espíritu Santo sanaba enfermos y se volvía famoso y hacía un show. Y ganaba dinero. Oiga, eso está pasando ahora. Vayamos al griego. ¿Qué significa poder según griego? Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Ahí, como dijo Cantinflas en una película, ahí está el detalle.
Ahí está el detalle. En Hechos 1, versículo 8. Tengo el texto griego, vamos al texto griego, para ir a la lengua original. Y dice, versículo 8. Pero recibiréis poder, dunamin, llegando del Espíritu Santo sobre vosotros, y seréis de mí testigos, en Jerusalén y en lo último de Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí hay dos palabras claves: poder y testigo. Muy bien, este programa va a ser de una exégesis. ¿Qué es poder? En el griego hay dos palabras, Yadetsi, que se traduce al castellano como poder. El uno es dunamis o dinamis. De ahí viene la palabra dinamita, del griego dunamis o dinamis. Depende cómo se pronuncia la ypsilon. Puede ser la U o la I. Y la otra palabra es energía. Ya. Tanto dunamis o dinamis y energía, las dos palabras griegas se traduce al español poder. Pero ya decís, son diferentes. Empecemos con energía. De ahí viene la palabra energía en español. Energía se refiere a un poder humano. Un poder, una capacidad límite que el ser humano puede tener o ejecutar. Supongamos, si en mi amigo Andrés Chamorro, que es bajito, se levanta 2 toneladas. Si él tiene la capacidad de levantar 2 toneladas, se dice que tuvo el poder. Pero ese poder está de acuerdo con la capacidad de la naturaleza. En conclusión, cuando el Nuevo Testamento usa energía, se refiere a la capacidad humana, poder humano, lo que la Santa Madre Naturaleza le permite. En cambio, dunamis se refiere a un poder sobrenatural. Y en el Nuevo Testamento griego, el único que puede ejecutar ese poder se llama Dios. Es un poder sobrenatural que raya con el milagro. O es un poder milagroso. Entonces, pero ¿es un poder que él solamente lo ejecuta o es un poder que él puede dar a un ser humano? Muy bien, las dos cosas, Yadesi. Él lo ejecuta y segundo no lo da. Y por eso dice el versículo 8, pero recibiréis. O sea que nosotros los cristianos vamos a recibir el dunamis, un poder que viene. Es un poder que llega solamente del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo me capacita para tener ese poder sobrenatural. Muy bien. Y la palabra entonces testigo. Ahí viene el detalle. Entonces, ¿cómo la iglesia lo ha entendido? Muchos dicen, recibiremos un poder sobrenatural para ser testigos. La iglesia posmoderna entiende que ese poder que recibimos del Espíritu Santo es para ser testigos haciendo cosas increíbles. Sanando, también es parte del poder, ¿sí? Haciendo cosas mágicas. Echando fuera demonios. Etc. Pero hay un detalle. La palabra testigo en el griego hay 7 palabras diferentes. ¿De testigo? De testigo, sí, de testificar. Viene de un verbo griego que se llama testificar. Hay 7 formas de testificar. Recordemos. Hay un testimonio, un testificar bajo juicio en un tribunal. Se usa el apocrino. Apocrino es testificar en un juicio. Un ejemplo. Yo soy testigo de que Pedro cometió un hurto, un homicidio, perdón, un hurto, un robo. Entonces yo voy donde un juez, bajo juramento testifico. Ese testificar en el griego se usa el apocrino, testificar en un tribunal, ese es uno. El otro es testificar con palabras. Lego, viene la lego. Digo, yo testifico algo que vi, pero no bajo un tribunal, no. Ese es uno. El otro es homologueo. Es testificar con la vida. Si yo soy mudo, aún así puedo testificar, porque encarno el testimonio con mi vida. Con los hechos. Con los hechos. Ese lo usa
se usa en Romanos 10:9. Ajá. Y también en Filipenses, creo que 2:11, cuando dice y toda boca lo confesará. Pero vayamos a Romanos 10:9. En Romanos 10:9 es el famoso texto que dice, si confesares con tu boca. Y vayamos a Romanos 10:9 a propósito. Dice, aquí está, versículo 9, Joti, pues, si confesares con tu boca a Jesucristo y creyeras en tu corazón que a Él lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, ¿cuál de los 7 términos testificar o confesar se usa aquí? Homologueo. Ok, el que tiene que ver con los hechos. Con los hechos. Entonces, homologueo es una confesión que no es tanto con la boca, sino encarnar el testimonio con la vida. O sea, que un mudo puede confesar. Pero usted va a decir, pero ya tense, aquí dice con tu boca. Cuidado, la palabra boca en el griego es estoma. Interesante. Para los griegos, la boca nacía desde el estómago. Es por eso que la palabra estómago en español viene del griego estoma, que se traduce boca. Porque para los griegos la boca iniciaba adentro, empezaba desde las entrañas y salía. Entonces el texto dice, si confesares con tu boca, quiere decir que si primero encarna la confesión, encarna a Cristo por dentro, aunque sea mudo, va a ser salvo. Ay, interesante. Interesante, Ay, sí. la traducción al español, ya de si es pobre. Dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. O sea que los mudos nunca se van a salvar, porque un mudo no puede confesar con la boca. Uy, qué interesante. Y mire que en Mateo 7:21 dice, no todo aquel que confiese o diga Señor, Señor será salvo. Así es. Parece que hay una contradicción con Romano. Lo que pasa es que en Mateo 7:21 usa el ego. No todo el que diga legei, no todo el que diga con la boca Señor, Señor será salvo, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Oye, qué interesante, porque en Mateo se usa el término legei del ego, que es confesar con la boca, y Cristo no quiere que confiesen con la boca, sino con la vida, que está en Romanos 10:9, y se usa el homologueo, confesar con la vida, y viene la palabra monogenes, el unigénito. Entonces, el poder que habla Hechos capítulo 1 versículo 8 es un poder para hablar con nuestros hechos, con nuestra vida, como un estilo. Sí, pero es otro verbo más profundo que el homologueo. Se usa el verbo martureo. Ya. Que ahí viene la palabra mártir. Ya decía, las personas más auténticas, las personas más coherentes es un mártir, porque un mártir derrama su sangre, ofrenda su vida por un ideal. Estas son las personas más confiables. Y de ahí vienen los mártires. Y la palabra que está usando Hechos 1:8 ni siquiera es el homologueo, confesar con la vida. Es un término mucho más fuerte. Es el martureo. Entonces, si traducimos bien, ahora sí vamos otra vez a Hechos 1:8. Si traducimos bien, parafraseando, para ser honestos con el término que se está usando en griego, sería así. Esa es la traducción semántica. Semántica. Correcto. Si reciben el poder sobrenatural que viene de arriba del Espíritu Santo sobre vosotros, seréis mártires. Testificar con la vida misma, con esa sangre. Vamos al contexto de Hechos. El contexto del Nuevo Testamento es diferente al contexto de ahora. Correcto. De la iglesia del siglo XXI. Una iglesia cómoda, que ahora no está tan cómoda con la pandemia. Antes de la pandemia estaba cómoda la iglesia, con estas mega iglesias. Ahora, en el contexto de Hechos, Hechos de los Apóstoles se escribió bajo un contexto de persecución. Sí. La primera persecución se inició con el judaísmo, que persiguió a la iglesia. Y uno de los primeros perseguidores fue Pablo, cuando era Saulo, cuando ejecutan a Esteban. Sí. Y después Saulo se convirtió en el más grande de los apóstoles. Ahora, y después vive la iglesia la persecución romana, que duró 4 siglos. Así es.
Entonces, el contexto de Hechos es hablar. Muchos dicen que Hechos se escribe antes del inicio de la persecución con Nerón. Otros dicen que ya se había iniciado la persecución con Nerón. Bueno, aquí hay varios contextos, varias polémicas sobre el contexto histórico de Hechos, pero ya Hechos habla del martirio. Entonces, cuando el texto está diciendo ustedes van a recibir un poder sobrenatural para que sean testigos con su propia vida si es necesario. Para que vivan a Cristo con los actos, para que entreguen a Cristo encarnado, el homologueo de Romanos 19, pero tiene un plus, un Cristo que lo voy a entregar con mi propia vida. Y esos son los testimonios que necesitamos. Esos son los testigos, personas que vivan a Cristo encarnado. Y el poder del Espíritu Santo consiste que yo tenga la capacidad de encarnar a Cristo en mi vida y, si es necesario, dar mi vida por Cristo. A eso se refiere Hechos 1:8. Entonces, esas personas que tienen el don y la habilidad para sanar, para echar fuera demonios, ¿cómo se entiende ese poder? ¿Ese no es un poder recibido de parte de Dios? Sí, pero no alcanza para salvación. ¿Ya? Uy, qué buena pregunta. Voy a contestarle a esa pregunta con un texto de Jesucristo. Resulta que esas personas que sacaban demonios, hacían milagros, profetizaban, se pueden condenar. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Cuando Jesucristo nos regaló el sermón de la montaña, que está en Mateo 5, 6, 7, que es el sermón de la ética del reino. Cuando terminó Jesucristo dar el sermón, que es la carta magna para sus discípulos, para sus seguidores, Cristo dio una advertencia. Dijo Cristo: no todo el que diga o el que confiese le gay, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y mire que Cristo, como buen maestro, dio detalles. Dijo Cristo: en aquel día me dirán, los que tienen el poder, en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Parece que las profecías funcionaron. En tu nombre hicimos muchos milagros. Los cojos caminaron, los sordos escucharon, los ciegos vieron, los muertos resucitaron. O sea que eran ministros. Y Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios. Hasta los demonios se sujetaron. Esas personas, paremos ahí la historia. Esas personas eran ministros y tenían poder y hacían eso. Yo me imagino que se van al cielo, pero mire lo que pase. Sigamos con el texto. En tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo os declararé, dice Jesucristo, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿A quién se está dirigiendo ese texto? ¿A los discípulos, a los fariseos, al pueblo? ¿A quiénes? A los ministros de la palabra, que fundamentan la salvación solamente en el ministerio. Porque el ministerio está lleno de eso, de hacer el bien, de echar demonios, profetizar. Y para Cristo el ministerio es secundario. Lo importante es vivir a Cristo en mi vida y ser testigos de verdad, encarnar a Cristo en mi vida y darlos a conocer con mi testimonio de vida. Ya sacar demonios, predicar es importante, claro que sí, es importante, pero es secundario, porque lo primero es vivir la ética del sermón de la montaña en mi vida y es ser testigo de Cristo. Y si tengo que ofrendar mi vida por Cristo, lo haría. Eso es el don primario del Espíritu Santo. Recibiréis poder para ser mis testigos, mis mártires. Ahora, también cuando yo aprendo a vivir a Cristo en mi vida y soy un testigo de Cristo, encarnando la ética de Cristo en mi vida, claro que también echo demonios, predico, así es, profetizo, hay milagros, pero eso es secundario. O sea que el poder es para vivir a Cristo primero. Las dos cosas se veían en los discípulos, esa vida entregada en hechos, en acciones que hablaban de Jesús, testificaban de Jesús, y también ese poder para sanar, para resucitar, para echar fuera demonios. Sí, ya dice, el mejor testimonio son los apóstoles, un Pablo, un Pedro. Ellos
primero se preocuparon por encarnar a Cristo en su vida. Y tanto lo encarnaron que hasta ofrecieron su vida. Fueron mártires. Pero también como algo secundario, como una consecuencia. ¿Cuál es la causa? Vivir a Cristo en sus vidas. Y la consecuencia, ellos hacían milagros en nombre de Cristo, echaban fuera demonios, pero como la consecuencia primero de un testimonio inicial. Pero en los discípulos, ¿fue un proceso o fue inmediato? Un proceso. Después de la muerte de Jesucristo. Exactamente. Pero hay un problema ahora. Ahora han cambiado. Ahorita quieren tener el poder de inmediato. De inmediato, sin vivir a Cristo en su vida. Y ya Cristo advirtió que eso se va a dar. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, porque en aquel día me dirán, sacan su currículum ministerial. Entonces, cuidado, hay muchos predicadores. Y mire que estos predicadores que sacan demonios, predican bonito, Dios los respalda. Así es. Porque hay milagros, pero no significa que se salvan. Y eso no lo digo yo, lo dijo Jesucristo en Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué podemos decir sobre estas personas que manipulan ese poder del Espíritu Santo, Yatensi, pensando en ese texto con Simón que quería comprar ese poder? Simón el mago quería usar el poder para ser más mago, más poderoso y ganar fama, dinero, prestigio. Y eso es lo que está pasando en la iglesia neopentecostal posmoderna. ¿Cuántos se preocupan por lucrar con ese poder, entre comillas? Así es. Llenando estadios, pero sus vidas dan mucho que desear porque no encarnan a Cristo. Ganan riquezas en forma injusta. Dios lo respalda, porque Dios respalda a aquel que predique su palabra, pero no significa que es la salvación. Esta pandemia nos está enseñando a volver a la iglesia mártir. Esa iglesia que encarnaba a Cristo, lo ofrecía a Cristo con su vida y su testimonio. Que lo hacía por convicción, Yatensi. Por convicción, por encarnación. Eso se refiere al poder de Hechos 1:8. Recibiré poder para ser mis mártires, mis testigos con la propia vida, si lo requieren las condiciones. Para terminar nuestro programa, ¿cuál sería ese llamado pastoral de parte de Yatensi Bonilla? Pastores, ministros, profetas, maestros, evangelistas, nunca vamos a perder la perspectiva que primero es lo primero es encarnar a Cristo en mi vida y vivir una vida entregada a Cristo, un testimonio real. Que ya lo otro, la predicación, la enseñanza, las profecías, es secundario. Lo primero es lo primero. Vivamos a Cristo en mi vida, una ética encarnacional. Muchísimas gracias, Yatensi Bonilla. Qué lindo desafío el que recibimos esta noche. Antes de culminar este espacio, queremos invitarles a que estudien en el Seminario Sudamericano. Yo soy fruto del Semisud. Así que les invito a que ustedes sean parte también. Sí, el seminario es un gran seminario que Dios lo usa para formar los futuros maestros, apologistas contemporáneos, defensores de la fe, pastores. Vengan al Semisud. Y toda información está ahí en pantalla. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Les esperamos el próximo martes. Bendiciones.